Muy buenos días. Empezamos entonces hoy por nuestro recorrido, que es uno de los países que tiene una de las ofertas turísticas más culturales y más importantes de toda la América Latina y también a nivel mundial, el Perú. Las características culturales y esas raíces han sido compartidas principalmente entre tres países: el Ecuador, Perú y Bolivia. Y esto debido principalmente a los grupos precolombinos que han existido en todas estas regiones. Y uno de ellos, lógicamente, que fueron los incas, los cuales organizaron, se desarrollaron, gestaron una de las civilizaciones más complejas, una de las civilizaciones más desarrolladas para su época, toda vez que ellos no conocían la rueda, pero a pesar de ello, lograron dejarnos construcciones maravillosas como muestra de esa arquitectura, de esa organización social y de esa organización política que existió en el periodo incario. Ha sido una civilización que tuvo su origen en el Perú, en el Cusco, y esta se ha ido expandiendo, como decíamos, al sur del Ecuador, a toda la parte del norte de Bolivia, inclusive llegando hasta los sectores más hacia la parte amazónica, tanto del Perú como a la parte amazónica boliviana. Y una de sus muestras y sus legados más importantes que tenemos en Bolivia están justamente en Cochabamba, y es esas características arquitectónicas que nos han dejado, ¿no?, esa construcción de ese fuerte. Aquí nos estamos refiriendo a qué lugar y qué ruinas de Cochabamba, a Incallacta. Es decir, la mayor construcción inca que existe en el territorio boliviano es Incallacta. Y Incallacta fue construido como un defensivo de los incas para evitar el avance de los chirihuanos, que era un pueblo muy aguerrido que venía de los bosques secos del sector de la Chiquitanía. Vamos a ver que la ubicación geográfica del Perú es esta. Limita al sur con el Ecuador, al este con el Brasil, al sur con Chile y también con Bolivia al este. Es un país que tiene diferentes regiones. Entre ellas tenemos la región costera, que es esta que sale a todo el sector del Pacífico.
También tiene una región que ellos llaman la Puna, que correspondería a la parte andina, con la cordillera de los Andes. Tiene una región amazónica, que está principalmente en el departamento de Loreto, en el departamento de Amazonas. Y tienen, lógicamente, toda la parte aquí central, los valles. Entonces, está dividido en departamentos. Tenemos Loreto, Amazonas, Piura, Lambayeque, Cajamarca, San Martín, La Libertad, Ancash, Huánuco, Acayali, Pasco, Junín, Lima, donde está la capital, Huancavelica, Pica, Madre de Dios, Cusco, donde se encuentra Machu Picchu, Apurímac, Ayacucho, Puno, que es la parte fronteriza con Bolivia y donde compartimos el lago Titicaca, Arequipa, denominada la Ciudad Blanca del Perú, Moquegua, y finalmente tenemos Tacna, que es fronterizo con Chile. Antes de la Guerra del Pacífico, pertenecía al Perú todo lo que es hoy Arica. El Perú tiene una superficie continental de 1.285.000 kilómetros cuadrados, que sumados a los casi 1.000.000 kilómetros de mar peruano, soberano, alcanzan a más de 2.200.000 kilómetros cuadrados. Comparamos con la extensión territorial de Chile, que es de 756.000 kilómetros. O el caso de Francia, 657.000. Entonces es un país de una extensión grande. El litoral en el Mar de Grau alcanza 3.079 kilómetros desde el límite con el Ecuador, en la boca de Capones en el norte, hasta el límite con Chile, en el punto de Concordia en la orilla del mar. Chile se sostiene que es hasta el paralelo hito 1 de la línea de la Concordia en la latitud sur 182103. Es decir, toda esta parte vemos que corresponde al litoral, la parte costera y el litoral del Perú. Hasta acá. El turismo en el Perú está muy diversificado, a pesar de que su principal oferta turística a nivel mundial es Machu Picchu y las ruinas de Machu Picchu que se encuentran en el departamento del Cusco. A pesar de eso, la gran parte de su oferta turística está determinada en el carácter cultural de las diferentes civilizaciones, también pre-incas, que han existido tanto en las altiplanicies como también en la parte costera del Perú. Tienen una oferta cultural muy grande que está diseminada en la parte de la costa, ¿no? Y también en la parte central. A pesar de ello, también hoy en día están incursionando mucho en la parte de la oferta del ecoturismo en la parte de la selva peruana. Y otro elemento fundamental que el Perú está buscando es incorporar dentro de su oferta turística la gastronomía. Es decir, hacer el segundo elemento o componente cultural de la oferta turística del Perú, la gastronomía. Es por eso que ya desde hace unos 10 a 15 años atrás se está empezando a trabajar mucho
la parte gastronómica del Perú. Inclusive ya está haciendo y están buscando el reconocimiento como patrimonio de la humanidad, patrimonio intangible de la humanidad, la gastronomía del Perú. Y en este caso resultaría, es decir, dentro de América Latina, los dos países que tienen una cultura gastronómica muy, las más importantes en el continente, es la gastronomía mexicana, que ya ha sido reconocida como parte de la oferta turística en todos los pueblos maravillosos, como los denominan en México. Y también el Perú está buscando y forjando de que su gastronomía pueda constituir parte de ese producto turístico. Vamos a ver los lugares turísticos del Perú. Principalmente iniciaremos con Lima. No nos olvidemos de que Lima tiene una trayectoria cultural y arquitectónica muy grande, porque desde la llegada de los conquistadores españoles, en el Perú se conforma el Virreinato de Lima, y este Virreinato de Lima atendía toda la jurisdicción que comprende la parte de lo que hoy es Ecuador, Perú, Bolivia, y también hasta el norte argentino. Hasta que por los años 1700 y tantos, 1780, si no me equivoco, es cuando se conforma el nuevo Virreinato de La Plata, que tenía sede en Buenos Aires, y que en esa época Bolivia, lo que hoy es Bolivia, pasa a depender al Virreinato de Buenos Aires. Luego, todos están, Adriana dice que está en segunda fila, está haciendo su fila para su segunda vacuna. Isabel Tordoya dice que le toca su segunda vacuna. Bueno. Entonces, al ser sede del virreinato, el Perú, y en este caso especialmente en Lima, se desarrolla una gran expansión en la arquitectura virreinal, y muestra de ello es toda la parte histórica de la ciudad de Lima, y que tienen estas características de las construcciones con esos balcones, esas arquerías, y realmente que hay muchas de estas edificaciones de ese trazo arquitectónico colonial que se constituyen hoy en día lugares obligatorios de visita en la ciudad de Lima. Acá tienen una vista. Esta es la plaza principal de Lima. Y podemos ver estas características de las construcciones coloniales, y que lógicamente también fueron restauradas. La Plaza San Martín. Aquí también podemos ver otra característica de las iglesias de estilo renacentista. Y este es un sector que se llama el Larcomar. Es decir, este está en el Callao, en el departamento del Callao, que de Lima a Callao son más o menos 10 kilómetros de distancia, como del cercado de Cochabamba a Quillacollo. Entonces, esto es uno de los moles más grandes que existe en Lima, y que está justamente en la parte costera. Inclusive aquí hay un restaurante que tiene una pared de vidrio muy gruesa, donde
las olas llegan a golpear. Entonces es un panorama muy bonito cuando la gente va a degustar de la gastronomía en este tipo de restaurantes en el Ancomar. Otra característica fundamental es que vemos, este es el centro histórico de Lima, la plaza principal. Las características folclóricas, a pesar que el folclore tiene sus raíces en Bolivia y pertenecen a Bolivia, pero el Perú está sabiendo manejarlas muy bien dentro de su oferta turística. Las mismas vestimentas que nosotros vemos en todas las danzas folclóricas nuestras, las podemos ver en el Perú, inclusive hasta los sombreros de las cholitas paseñas, ¿no? Entonces ellos se están apropiando poco a poco del folclore boliviano y están incorporando a su oferta turística. Huanchaco es el balneario, es un balneario, es un lugar turístico y es escenario de competencias internacionales de surf, siendo conocido el Mundial de Longboard que se realiza en el verano de cada año. Huanchaco es famosa mundialmente por los legendarios caballitos de totora, es decir, estas embarcaciones que están trabajadas en totora, unidas para la navegación y la pesca desde tiempos de los milenarios mochicas. Los mochicas también era un pueblo pre-inca que habitaba este sector de la costa. Y también de los chimues, que es otro grupo étnico. Aún en la actualidad, los pescadores de Huanchaco continúan con esta ancestral tradición de pescar en este tipo de embarcaciones. Aquí tenemos Machu Picchu. Es considerada una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Sus peculiares características arquitectónicas paisajísticas y el velo de misterio que ha tejido a su alrededor buena parte de la literatura publicada sobre el sitio. Lo han convertido en uno de los destinos turísticos más populares del planeta. Machu Picchu está en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde el año 83, como parte de todo un conjunto cultural ecológico conocido bajo la denominación del Santuario Histórico de Machu Picchu. Es decir, es algo impresionante cómo han podido construir en este tipo de montañas tan altas, tan empinadas, ¿no? Y inclusive cómo lograban ellos abastecerse de agua. Es por eso que han desarrollado para su época una grandísima ingeniería hidráulica para poder traer agua de los manantiales, de las vertientes y poder distribuirlas entre toda la población. Otro elemento fundamental, me esperan un segundo por favor. Otro elemento fundamental, decíamos, que era cómo lograban la producción agrícola en semejantes espacios físicos tan quebrados y lo hacían por medio de terrazas. Entonces también tenían una alta tecnología para la producción agrícola en su época. Machu Picchu, con una extensión que comprende poco más de 35.000 hectáreas, el santuario histórico de Machu Picchu es mucho más que un conjunto de sitios arqueológicos enclavados en la abrupta selva nubosa. Las características más o menos climatológicas aquí son muy parecidas a las que tenemos en Tablas Monte.
Es decir, porque el Cusco está sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, es alto, y para llegar a Machu Picchu hay que ir bajando. Entonces se ve ese tipo de bosques nubosos. Machu Picchu es considerada al mismo tiempo una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Sus peculiares características arquitectónicas, paisajísticas y el velo de misterio que ha tejido a su alrededor buena parte de la literatura publicada sobre el sitio lo han convertido en uno de los destinos turísticos más populares del planeta. Visto desde el aire, el territorio del santuario se muestra como un gran libro abierto por la mitad, con el caudaloso río de Urubamba en su parte central y dos grandes cadenas de montañas que se precipitan hacia ambos lados de un profundo valle cubierto por vegetación tropical. El santuario histórico de Machu Picchu fue reconocido internacionalmente por la UNESCO en el año 1983, otorgándole la categoría de Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad. En el año del 7 de julio del 2007, Machu Picchu fue elegida como una de las 9 maravillas del mundo en una ceremonia realizada en Lisboa, Portugal. Es decir, es algo realmente maravilloso y ustedes van a poder ver en el siguiente video esas características de Machu Picchu. Miren cómo está enclavada en estas altas montañas, cómo han podido desarrollar. Esta es la agricultura que han desarrollado en terrazas por precipitación. El agua iba cayendo, regaba esta parte y el agua que rebalsaba iba regando los otros peldaños. De esa manera tenían y aprovechaban muy bien el agua y lógicamente también esta parte de del bosque, de los bosques nubosos para la humedad. Aquí también podemos ver otra terraza donde se producía de producción agrícola y aquí podemos ver también una parte del santuario. Había unas graderías desde las partes más profundas que permiten el ascenso a esta gruta. Acá tienen las características de las construcciones y se nota de que eran también construcciones de 2 caídas de techo, de 2 caídas de agua. Y esa magnífica vista es algo maravilloso. Otro lugar importante son las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca fueron sin duda como una de las recompensas entre las atracciones turísticas del Perú. A 434 kilómetros al sur de Lima, en las Pampas de Nazca o San José, se encuentra un inmenso desierto que se extiende desde las faldas de los Andes hasta el Océano Pacífico. Este desierto es el sitio de los famosos y espectaculares dibujos que representan animales, aves, reptiles, felinos, líneas y figuras geométricas, algunas visibles desde la tierra y otras desde el aire. Existe una torre de observación, pero el mejor escenario es el panorama aéreo, ¿no? Desde un avión, desde una avioneta. Se cree que los dibujos fueron hechos por antiguos peruanos alrededor de los años 1000 después de la era cristiana, incluso a pesar de existir huellas indicando que la zona fue ocupada desde el año 300 antes de Cristo. Lago Sauce se encuentra ubicado en la selva alta al sureste de la ciudad de Tarapoto, al margen derecho del río Huallaga. Es un cuerpo de agua de tipo lentifisco que de hundimiento tectónico o fallas tectónicas con una extensión de 430 hectáreas. La franja costera se caracteriza por estar siempre limpia, rodeada de pastizales y centros turísticos, así como el mismo centro poblado de Sauce, es un caserío de 2 de Mayo, y también las instalaciones del Centro Piscícola Sauce del Ministerio de Pesquería. Fauna silvestre, aves, garzas, martín pescador, sachapatos, águilas, aves pescadoras,
anfibios, reptiles y una gran familia de la herpetofauna. Es decir, que este es un lugar también donde se han emplazado pequeños centros turísticos y donde se disfruta de la lámina de agua. Pacaras se ubica en el departamento de Ica del Perú y la provincia de Pisco en el Perú. Por sus cercanías al mar, Pacaras es un balneario de forma de bahía. El atractivo de este balneario en su clima, playa y hermosas residencias allí construidas. El nombre de Pacaras significa lluvia de arena, pues en este lugar los vientos son portadores de arena. Estos vientos pueden alcanzar una velocidad hasta de 32 kilómetros por hora. Pacaras ha sido declarada reserva regional para las aves migratorias. Los visitantes de Paracas gustan de observar los diferentes ecosistemas, los restos arqueológicos de la cultura Pacaras, el lugar donde desemboca San Martín y la gran diversidad de fauna marina existente en este sector de la costa. El Cañón del Colca es uno de los principales destinos turísticos de todo el Perú. Se realizan fiestas costumbristas donde se demuestran artesanía y textiles del lugar. Se pueden encontrar aguas termales. Este cañón es organizado por la falla de los Andes y el río Colca, llegando a una profundidad de más de 3.400 metros. Es considerada como el cañón más profundo del planeta. Y ustedes pueden ver cómo aquí se han construido, es decir, paradores turísticos, observadores, y donde se puede ver la profundidad del cañón. Se pueden realizar diferentes deportes de aventura como de riesgo, como el ciclismo o el canotaje. Durante el recorrido de este valle se pueden encontrar unos 14 pueblos, por lo cual no es nada pequeño en toda su trayectoria. Chan Chan es la capital del Gran Chimú, la más grande ciudad de barro de América prehispánica. Su extensión es aproximadamente de 20 kilómetros. Las ruinas comprenden campos de cultivo, restos de palacios, reservorios, acueductos subterráneos, plataformas, plazas, viviendas, depósitos, talleres, laberintos, murallas, increíbles rutas de caminos, templos piramidales o huacas, pozas de agua, altos muros que presentan relieves estilizados de figuras zoomorfas y geométricas. Por ello, la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad. El lugar tiene ese aliento único y místico de muchos viajeros, que muchos viajeros perciben al recorrer sus laberintos y bajar sus plataformas. Un sentimiento de integración preponderante sorprende a los visitantes. Como pueden observar aquí en las imágenes, todas estas obras hermosas están trabajadas en barro y realmente tienen pues más de 1000 años de antigüedad y cómo se siguen todavía manteniendo. Por eso que son culturas inclusive pre-incas. El complejo arqueológico del Brujo. El complejo funerario es realmente maravilloso. Está situado en el valle de Chimaca, a pocos kilómetros de Magdalena de Caoba. El lugar está a 45 kilómetros de la ciudad de Trujillo, en el departamento de Trujillo. El Brujo o Cao Viejo está conformado por 3 plataformas artificiales, entre las cuales existe un cementerio prehispánico. La Huaca Prieta se encuentra más al sur y la impresionante Huaca, el Brujo. Muestra sorprendentes murales de relieves de múltiples colores que escenifican sacrificios humanos rituales, y las más espectaculares exhiben una también imagen del dios decapitado. Es decir, aquí se pueden observar esas características que tenía este pueblo prehispánico. El pueblo tiene un antiquísimo legado
en especial por el hallazgo de la tumba y el cuerpo momificado de la gobernanta mochica, la dama de Cao. Los mochicas han sido un pueblo que fueron sometidos posteriormente por los incas, y siempre existían cierta rivalidad entre los incas y los mochicas que fueron sometidos. Por eso que cuando llegan los españoles y nos preguntamos cómo es posible que 60 españoles o 80 españoles que llegaron al Perú pudieron someter a un imperio tan grande como fue el imperio inca. Y justamente porque hay ese adagio que dice, ¿no? Dividir para reinar. Entonces lo que hicieron los españoles fue ver cuáles eran las partes débiles que tenía el imperio inca, y una de ellas era justamente los pueblos que habían sometido y que no estaban de acuerdo con ese sometimiento que habían desarrollado los incas, y uno de ellos eran justamente los mochicas. Inclusive uno de los mochicas, uno de los españoles se casa con la hija de la gobernanta de la dama de Cao. Uno de los españoles se casa con la hija de esta jefa de los mochicas, y entonces cuando hay enfrentamientos entre los españoles, que sí llevaban armas de fuego, y los incas no utilizaban, solamente utilizaban las manacas, las macanas, las flechas, las lanzas de piedra, etcétera. Entonces la dama de Cao manda un ejército de más de 5,000 hombres para que vayan a defender a su yerno, en este caso que era el español, ¿no? Contra el ataque de los incas. Esto significa de que el pueblo inca fue sometido por los españoles gracias a las intrigas y también al revanchismo que existían entre estos mismos pueblos antiguos, ¿no? Entre ellos mismos se van enfrentando, y quienes manejaban las decisiones, lógicamente, para su beneficio y las creaban eran los españoles. Tenemos la ciudad de Arequipa, que es denominada la Ciudad Blanca, y esto se caracteriza por este volcán. Este es un nevado y es un volcán apagado, que en épocas antiguas botaba una lava blanca, y esa lava fue petrificándose en todo este sector, y cuando llegan los españoles empiezan a construir la ciudad con piedra volcánica traída de este volcán apagado. Se llama el Misti, este cerro, y por eso que la ciudad se llama la Ciudad Blanca, porque toda la parte histórica de Arequipa está construida con lava volcánica blanca, y todas las edificaciones son blancas. Arequipa tiene también hermosos valles donde tiene una producción impresionante, y también el departamento de Arequipa tiene una playa. Varias, ¿no? Pero hay una de las principales playas. Esta es la Plaza de Armas de Arequipa, como pueden ver, totalmente blanca, y este es debido a las características que decíamos de la piedra volcánica con la cual se trabajaron las obras civiles de ese entonces. El departamento de Arequipa tiene gran historia, un gran historial que data de épocas remotas. Se estima que sus primeros habitantes son más de 6,000 a 8,000 años antes de Cristo. Durante el periodo paleolítico, la evidencia de su existencia se encuentra cerca a la región de Yarambaba,
en Pampa Colorada y en Zumbay, detrás del Misti, de este cerro que veíamos, donde se aprecian pinturas rupestres en sus cavernas. Cuando los incas expandieron sus dominios a estas regiones por el siglo XV, era cristiana, encontraron dos grupos étnicos bien establecidos en la región del Valle del Colca, los Callaguas y los Cabanas, quienes destacan por su agricultura, lo cual se evidencia hasta ahora con sus andenes y sistemas de riego. Aquí tenemos la visita del Inca Pachacútec, haciendo su reverencia al Misti, al gran cerro Misti. Tenemos nosotros en Arequipa al convento de Santa Catalina, que es el convento religioso, y en este caso colonial, más grande de toda América. Es decir, Santa Catalina se constituye en una ciudadela. Es un convento ciudadela para monjas, que fue para monjas, de claustro definitivo, porque inclusive tiene calles, tiene plazuelitas, tienes la parte de las celdas del claustro, tiene la iglesia mayor, tiene las iglesias menores, tiene huertos, tiene el sector donde hacían la producción de sus mermeladas, inclusive tenían sectores de cultivo de trigo para proveerse de los alimentos necesarios. Aquí también vemos esas características de las construcciones con la lava del sillar, ¿no? Con la lava del Misti, la lava blanca, y que por las características de los colores que predominaban en la época colonial, también fueron pintados con estos colores azules, color terracota, etc. ¿Preguntas? Juan, Wendy. Bien, quedamos y nos vemos en un par de minutos. Nos vemos en un par de minutos, en 5 o 7 minutos, ¿de acuerdo?